Bueno, mis amigos, qué bonita es esta bufanda. Todo un clásico. Y hay muchísimas versiones sobre esta bufanda. Acá la versión que a mí me gustó elegir fue no solamente hacer estos como barrotitos, sino combinar ahí con unos puntitos bajos. Es una bufanda que, ¿sos principiante? Bueno, agarrá la anita, agarrá el material que te guste, empezá a tejerla porque no solo te vas a enamorar que es divina con todas sus florcitas, es hiper fácil, muy rápida de hacer y fíjate, agarrás algún tono que te guste o lo combinás como a vos más te guste, no hay ningún problema, incluso hasta le podés poner entre el medio de el hilado que vayas a elegir para tejer, algún lamé y la haces con un poco de brillo, ni qué decirte, o alguna con pelo bien finita y vas combinando. Bueno, les mencionaba, hay muchas versiones de esta bufandita. A mí me gustó hacerle aquí los puntitos bajos y no hacer solo cadenas, porque también se ve con cadenas, se ven distintas, los barrotitos se ven como combinados en distintos lugares. Bueno, hay muchas versiones. A mí me encantó esta, es muy aireada, muy linda, aparte súper calentita ahora que estamos nosotros aquí en Argentina en invierno y un fresquete que ni les cuento. Entonces ustedes van a elegir el largo y el ancho. El ancho se lo vamos a dar según la cantidad de hileras que quieran tejer. Pueden tejer más y le dan el ancho. Y según la cantidad de puntos, esta, por ejemplo, mide 1,5 metros hasta que podrían ser flecos. A mí me gustaron las flores, pero tranquilamente pueden ser flecos. Hasta aquí, hasta este borde, 1,5 metros. Luego ustedes le van a dar el largo que quieran, así sean flecos, borlas, flores, lo que quieran, porque aquí al final de la bufandita ustedes pueden agregar cualquier adorno que les guste. Yo amo las flores, así que bueno, ahí empezamos. Esto es algo simple, así que yo les voy a hacer una pequeña muestra, aproximadamente este tramo, así como para que vean, pero es súper fácil y vamos a empezar. Muy bien. Bueno, como les mencionaba, yo voy a hacer una pequeña muestra. Otro detalle que quiero que vean es los flequitos estos, flequitos flor, son de distinta medida, que eso lo vamos a ir pispeando ahora. Mi agujita número 4. La gama de colores en esta ocasión, para hacer esta pequeña muestra, tonos pasteles en rosado, tostados, que quedan muy bonitos también. En esta había elegido el verde, que es mi color predilecto. Y vamos a hacer así. Esta comienza y termina de la misma manera porque me dio justo el ancho que yo quería, pero puede terminar más larga, puede terminar el cordón que era mediano, intermedio. En esta ocasión termina cortito, así que lo vamos a empezar así, cortita. Empezamos por la flor. ¿Por qué empiezo por la flor? Porque obviamente si ustedes quieren hacer flecos no van a empezar por la flor, pero si quieren comenzar por la florcita, lo tienen que comenzar así como lo voy a hacer ahora. Después les muestro si lo quieren empezar directamente la bufanda para después ponerle flecos. Entonces vamos a dejar una hebrita ahí, medianamente larga, anillito. Dentro de este anillito mágico vamos a tejer 10 puntos bajos. Tengo los 10 puntitos bajos, cierro este anillito y voy a cerrar la hilera aquí con un punto deslizado, buscando el primer punto bajo. Ahí. Bueno, acá voy a tejer una cadenita y al lado, en el punto de al lado, voy a tejer 3 varetas. Esta florcita es de 5 pétalos. Miren qué bonita, chiquitita va a ser. Ahora voy a saltar al lado, una vez que tejo las 3 varetas en el mismo punto, salto al lado con un punto deslizado. Tomo la lazada y comienzo a tejer 3 varetas en el punto que sigue. Por eso hicimos 10, como lleva 5 pétalos. Ahí. Tejo las 3 varetas.
salto al lado y bajo el pétalo con un puntito deslizado. Miren qué simple. Y queda re bonita. No sé, a mí me encantan las flores de todo tipo. Y en esta ocasión estamos haciendo el crochet, que también nos gusta mucho hacer flores al crochet. Y así es como vamos a ir formando estos 5 pétalos. Miren qué simpleza. Voy al lado, punto deslizado. ¿Ven? Ahí se van formando los petalitos. Este arito se abre porque yo todavía no hice ningún nudito aquí, pero recuerden, siempre que hacemos un nudito mágico, vamos a ajustar bien y hacer un nudo. Enhebramos y hacemos un nudo y luego escondemos la hebra. Así no se abre. Estamos cargando muchos puntos en este arito. Pero igual, por lo general, tiende a abrirse, entonces hay que anudar. Así, me quedo completando los 5 pétalos. Miren, estoy con las últimas 3 varetas y ahora en este puntito bajo para que el pétalo tome su forma con un puntito deslizado. Y ahí está. Esta es la simple florcita que hacemos, pero queda divina en esta bufanda. Bueno, cualquier fleco que quieran hacer, pueden hacer estas florcitas y también les va a quedar bonito en otro proyecto. Podría ser un chal o otro tipo de bufanda, o en el zócalo un suéter. La verdad que quedan muy bonitas. Bien, acá es donde le vamos a dar el largo al inicio y luego al final de la bufanda. Al inicio se teje así de esta manera. Al final les voy a mostrar cómo se teje la flor, porque la tenemos que hacer, o sea, la misma flor, pero la tejimos de otra manera. Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo elegí aquí 6 puntos, el fleco más corto. Si ustedes lo quieren hacer todos iguales, lo pueden hacer iguales. A mí me pareció súper gracioso hacerle distintas medidas. Y miren, el primero tiene 6, el segundo tiene 12 y el tercero tiene 18, en mi caso. Y este fue el movimiento que yo fui repitiendo. Acá terminó con uno de 6 por casualidad, porque yo le di el ancho que quería a mi bufanda. Pero si no, esto continuaría esta serie de 6, 12, 18, 6, 12, 18. Esa fue mi idea para la bufanda. Ustedes van a elegir, como digo siempre. Entonces, como este es el inicio, vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, terminé mi fleco. Ahora comienza la base de la bufanda. Para la base de la bufanda yo hice cada 6 puntos, iba haciendo un bloque de 6, un espacio de 6 con cadenas, un bloque de 6, un espacio de 6, que eso es lo que tenemos que ir repitiendo todo el camino, todo el proyecto. Bien, ahora vamos a empezar a tejer el grupito de varetas, ese pilar de varetas. ¿Cómo vamos a hacer la primera hilera? El resto de las hileras es vareta sobre vareta, pero la primera hilera tiene esta particularidad. Miren cómo vamos a empezar. Desde aquí yo voy a tejer mi primer vareta, o sea que le voy a dar altura con 3 cadenas. Ahí. Doble lazada y sobre la base de estas 3 cadenas, ahí voy a tejer una vareta muy cortita, ahí, porque es el espacio que corresponde a lo que sería una cadena de base. Y ahora sí, con esta lazada que me queda, termino de tejer la vareta. Entonces ya tengo 2, miren cómo va a quedar, así de costadito. Doble lazada. Vengo a esta base y miren dónde voy a sujetar. Este rulito y este rulito, son 2, ¿ven? Ahí. Pincho ahí y tejo. La primer lazada la cierro y ahora sí cierro lo que sería mi tercer vareta. Ahí. ¿Ven cómo va quedando? Vamos como de costado. Pero van a ver que no es nada complicado. 1, 2 lazaditas. Busco estas 2 hebritas. No pincho en una sola porque si no se estira todo el punto. Entonces pincho en las 2. Paso ahí la aguja y ahora cierro.
ahí, y cierro lo que sería la vareta. Tengo 1, 2, 3, 4, me faltan 2. Doble lazada, vengo en búsqueda de esta base, paso la aguja y cierro. Ahí, y cierro la vareta. ¿Ven? Ya tengo 5. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que bajar con 3 cadenas, como cuando subimos. Esta sería mi última vareta. 1, 2, 3. Paso por estas 2 hebritas y tejo un puntito deslizado. Estiro la hebra un poquito para que ustedes vean. Este es el movimiento que tenemos que hacer. Si lo vemos en forma horizontal, ahí nosotros estamos viendo las 6 varetas de mi base. Esto sería la base. Luego en la segunda hilera es vareta sobre vareta, así que es muchísimo más simple. Acá es porque estamos construyendo la base con varetas, pero miren de qué manera las estamos tejiendo. Bien. Ahora voy a tejer 6 cadenas, que va a ser de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el espacio que yo elegí. Pueden hacer 10 varetas, 10 cadenas de separación. Pueden hacer 8 varetas, 8 cadenas de separación. Pueden hacer menos cadenas de separación si quisieran. Pueden hacer estas pequeñas torres más cortitas y más larga la cadena. Eso lo van a elegir. Es una infinidad de maneras de hacer estas bufanditas y la verdad quedan divinas. Aquí voy por mi segunda torre, la vamos a llamar torre porque me gustó. No sé cómo llamarla, es una torre esta es un pilar de vareta, pilar de vareta. Bien, hice las 6 cadenas de separación, ahora tengo que volver a hacer las 3 cadenitas que sería mi primer vareta. Empiezo así, de costado. Tomo doble lazada, voy a la base de las cadenitas y cierro. Cerré la base y ahora tejo mi vareta. Ya tengo 2. Doble lazada. Recuerden, acá vamos por los 2 rulitos. No tomen solo uno para que este punto no se abra. Y cierro la base y ahora cierro mi vareta. Ya tengo 3. Cuando hagan unas 500, no, cuando hagan unas cuantas van a ver que lo van a hacer muy rápido. Hay una manera de comenzar los tejidos, por ejemplo, cuando no queremos, estoy desenroscando mi lana, cuando no queremos hacer una base de cadenas, pueden hacer este mismo trabajo, pero con punto bajo. Entonces queda muy bien también. 1, 2, 3, 4. Tendría que hacer una más de esta forma. Y la quinta la tejo con las 3 cadenitas para bajar. ¿Ven? Ya tengo 5. Yo decidí hacer estos pancitos, paneles, torres o pilares, como quieran llamarlos, con 6. Acá también voy a tomar los 2 rulitos, ¿ven? Para cerrar esta vareta y con punto deslizado. Entonces ya tengo mi segundo grupito de 6 varetas. Y así le van a dar el largo que ustedes quieran. 2, 3, 4, 5, 6. El largo que ustedes quieran. Yo voy a hacer una torrecita más de estas, un grupito más. Y ya empezamos con el otro extremo, porque esto es repetir según el largo que cada uno quiera. Yo no sé cuántas hice en cantidad estos paneles o pilares de varetas, pero sí les mencioné que la hice de 1,5 metros. Ahí. Y ya vamos a hacer 1, 2, 3, 4, me falta una más. Y ya hacemos la flor del otro lado. Ustedes van a darle el largo que quieran, que les guste.
Lo pueden hacer para niños, lo pueden hacer para, bueno, para varones con flores, no sé si lo van a querer, pero también podría ser, ¿por qué no? 2, 4, 5. Esta última bajo con 3 cadenitas. Entonces busco ahí esas 2 hebras, ahí, y cierro con un punto deslizado. Bien. Esta va a ser mi pequeña muestra. Ustedes van a continuar el largo que quieran. Ahora vamos a hacer estas 6 cadenas, que es para hacer el fleco del otro lado, o sea, mi flor. Entonces ustedes tienen que empezar con uno de los pancitos y terminan con uno de los pancitos. Para hacer mi florcita, entonces primero tengo que hacer las 6 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, yo les mencionaba que acá la empezamos de una manera, pero a la flor de este otro lado la vamos a cerrar. Hacemos la misma flor, pero de otra manera. Entonces, a partir de estas 6 voy a tejer 2 cadenitas más. Ahí. Y aquí, no en esta última cadena, sino en la anterior, ahí es donde yo voy a empezar a tejer los 10 puntos bajos que hicimos en el anillo mágico. Acá tengo 1, 2, 3, 4 y completo los 10. Bueno, acá tengo los 10 puntitos, entonces vamos a pasar la hebra por debajo de la cadenita y cierro con un punto deslizado en el primer punto. Ahí. Bien. Tengo el centro de la florcita. Por este huequito no se hagan problema, que al final de la flor les explico cómo vamos a hacer para cerrarlo igual que la primer flor cuando se inicia la bufandita. Entonces, de acá mismo voy a tomar una lazada y en el próximo punto tejo esas 3 varetas. Y empezamos a formar los petalitos. Ahí está, las 3. Salto al punto siguiente y tejo un puntito deslizado para bajar el pétalo, ¿ven? Y otra vez, así, tomo lazada y en el próximo punto nuevamente hacemos los 5 pétalos, las 3 varetas, y así formamos los 5 pétalos. Ahí voy bien. Ya estaba diciendo cualquier cosa. Ahí. Igual que hicimos al inicio con la florcita. Me quedo a completar los 5 pétalos. Estoy con el último pétalo, ya llegamos a la cadenita. Entonces voy a cerrar aquí con un punto deslizado para bajar ese pétalo. Y voy a tejer sobre la cadenita, cuento 1, 2 cadenitas y vuelvo a tejer un punto deslizado para que la flor no me quede así, ¿ven? Queda como colgando, como volcada. Entonces yo tejiendo ahí sobre la cadenita el punto deslizado, queda bien recta la florcita. Y ahora sí, voy a hacer una cadenita para nudo, corto una hebra medianamente larga, un poquito más larga de lo, bueno, esto es un poquito de más, lo corté de más, pero bueno, un poco menos que esto. La vamos a enhebrar porque quiero mostrarles para cerrar, voy a buscar mis agujas, quiero mostrarles para cerrar ese huequito. Si no les molesta el huequito, lo dejan así, no pasa nada, porque no se va a abrir, no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa? Como esto era una cadenita y lo fuimos rellenando con tanta cantidad de puntos, se abre. Y la flor del inicio no se abre porque cerramos el nudo deslizado bien fuerte, entonces queda bien cerradito. Entonces, para cerrar aquí, enhebramos y volvemos al centro de la flor. Ahí. Voy a hacer un pequeño puntito como para que quede trabado, porque si yo empiezo a fruncir, se va a fruncir esta parte del pétalo. Y ahora sí, vamos ahí tomando algunos de los puntitos como para poder fruncir y cerrar bien el centro de la flor.
No es necesario todos, pero bueno, vamos pasando por dentro de ese arito, para poder cerrar el centro de la flor y nos quede como la que inicia este trabajo. ¿Ven? Una vez que pasé ahí, ajusto y ya cerramos igual que la otra florcita. Eso es si a ustedes no quieren que esta florcita del otro extremo de la bufanda le quede ese huequito. Entonces simplemente hacemos un nudito, escondemos la hebra y ya de paso cortamos esta hebra, que igual de todas maneras siempre la teníamos que esconder, porque al terminar el trabajo siempre nos quedan esas colitas para esconder, como por ejemplo de este lado. ¿Ven? Esto hay que hacer un nudito y esconder para cortar. Entonces este va a ser el trabajo final. Nos quedaría bien cerradito de un lado y del otro. Ahora vamos a hacer la segunda hilera y yo elegí combinar colores. Ustedes pueden hacer siempre el mismo color también, o simplemente usar dos colores si ustedes lo desean. Y vamos a hacer nuevamente la flor como hicimos en el inicio. Nudito mágico, 10 puntos, formamos los pétalos y ya les voy a mencionar que esta cadenita empieza a crecer. Acá en esta otra flor son 12 puntos. Recuerden que acá hicimos 6 y empezaban las varetas. Bueno, en esta flor va a ser un poquito más larga. Vamos a hacer 12 cadenitas para que la flor me quede un poquito más larga. Eso también lo van a ir viendo ustedes. Yo voy a buscar otro color. Empiezo adelantando con mi florcita y formamos esa cadena. Miren, yo adelanté porque es exactamente la misma flor y le sumé 6 cadenas más. Acá en total tengo 12. Ustedes van a elegir el largo que quieran. Ya se los comenté en el principio. ¿Ven? Pero a mí me gustaba este juego de alturas y después se vuelve a repetir. Después nos falta una de 18 y luego vuelvo a la de 6. Entonces quedan largas, cortas, largas, cortas. Ustedes la quieren hacer todas largas, todas cortas, todas cortas. Pueden hacer, ya les mencioné, borlas. Bueno, ustedes lo van a ir viendo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Acomodamos ahí las varetas. Y esta hilera es vareta sobre vareta. Miren, desde la cadena número 12, ahí tomo una lazada y ya comienzo a tejer mis varetas. Ven que yo les mencionaba en el principio, cuando hicimos estas próximas hileras ya es solo vareta sobre vareta. No tenemos que levantar con cadenitas, ni bajar con las cadenitas. Ya marcamos este trayecto con la primera hilera. Ahora solo quedaría ir repitiendo con varetas. Acá que tengo una cadenita, voy a pinchar bien ahí para tejer mi última vareta. Bien. Esta hilera, las cadenitas van a quedar libres y en esta hilera también las vamos a dejar libres. Recién en la próxima vamos a intervenir esta cadena de separación. Acá van 6, igual que en la base. Tejí las 6 cadenas y repito el largo que ustedes tengan, el largo que hayan decidido. Vamos a repetir este movimiento. 6 varetas, 6 cadenas. 6 varetas, 6 cadenas. Cuando llego al final, recuerden, son 12 cadenitas y formamos nuevamente la flor, que sería para el otro extremo. ¿Ven? Yo hice esta pequeña muestra, porque si no vamos a estar 1500 años más o menos tejiendo el largo de una bufanda, pero es simplemente repetir este movimiento y recuerden 12 cadenas y la flor. Me quedo tejiendo. Bien, miren qué bonita que queda. A esta ya la cerré, que sería la última flor, y acá le quedan las colitas nada más para esconder en el inicio. Ahora, acá preparé mi tercer florcita con 18 puntos de separación. ¿Vieron que les mencioné? 6, 12, 18. La próxima hilera empieza con 6 y se repite 12, 18 y así hasta el ancho que ustedes quieran. Ahora me tocaría tejer vareta sobre vareta. Es una bufanda, les digo, para hacerse unas cuantas y salir a vender, que ahora estamos con un fresquete
tremendo, así que hay que aprovechar. Bien, acá estoy con la número 6 y ahora, ¿vieron? Habíamos dejado esta libre, vamos a hacer así. 1, 2 cadenitas, voy en búsqueda de esta, tejo 3 puntos bajos. 2 cadenitas y completamos las varetas que siguen. Bien, este es el dibujo que vamos a ir formando. Solamente en las orillas nos van a quedar estas cadenitas libres. Pero luego miren qué simple, simple, simple. Pero queda divina. La pueden combinar como más les guste. Ahí está, completé las 6 varetas ahora. 2 cadenitas, 3 puntos bajos, 2 cadenitas y varetas. Fácil no, requete recontra fácil, porque estos son simples, simples, simples los pasos. Pero miren qué maravillas que podemos crear con nuestras manitas. Bien, ¿cuál sería la parte que nos toca ahora? Las 18 cadenas. 16, 17, 18 y recuerden hacer 2 cadenitas más o 3 andaría mejor. En la última cadena no, en la cadena anterior, ahí empezamos a formar la base de la flor con los 10 puntos y luego la hilera de los pétalos. Me quedo haciendo este trabajo, pero miren qué bonito y qué simple. Y luego preparo para la próxima hilera y lo van viendo que esto es muy, muy fácil. Me quedo tejiendo. Bien amigos, ven, así les tiene que quedar. Acá me falta todavía cerrar el huequito que dejé la hebra. Y repetimos el mismo movimiento. Acá tengo la de 6. Vieron que yo les había mencionado que se repetía 6, 12, 18. Esa fue mi elección. Y repito nuevamente, 6, 12, 18. Y esto es hacer otra vez estos grupitos de varetas. Por eso también les mencioné al principio que vamos a hacer esta especie de pilares de varetas y se van separando con estos calados tan bonitos. Acá, como yo cerré ahí con los puntos bajos, entonces empiezo de nuevo con las 6 cadenas. 4, 5, 6 y otra vez el grupo de varetas. Recién en la próxima hilera voy a hacer otra vez estos puntitos bajos abrazando esta cadena y es lo que voy a ir repitiendo. Bueno, me quedo tejiendo. Bien amigos, miren, terminé con esta hilera, empecé con las cadenitas de 12 puntos, tejí las 6 varetas y ahora nuevamente me tocaría hacer este movimiento. Hice la cadenita en la hilera anterior, entonces en esta me tocan los 2 puntos de cadena, los 3 puntos bajos y 2 puntos de cadena. Bien, este es el dibujo que tenemos que hacer. Nada difícil. Miren qué bonito. Por eso les mencionaba, ustedes pueden repetir tantas hileras como quieran, pueden repetir los colores, si no eligen hacerlo de un solo color, pueden repetir los colores, también pueden hacerlos, ahora hay muchas lanas ya matizadas, ya vienen con los colores mezclados, lo pueden hacer, pueden hacerlos con brillitos que también quedan muy lindas y mezclan a esta lana, le mezclan un hilito de lamé, con estos colores un dorado quedaría fantástico y es simplemente ir repitiendo. Acá me tocaría hacer la otra flor y me quedaría por último, cuando yo termino la hilera tengo que repetir este movimiento, o sea que si mi próxima hilera sería la última, hacemos las varetas, obviamente que serían 18 cadenas con la flor,
las varetas, las 6 cadenas como están aquí y continuamos con ese dibujo y la flor. Entonces sería mi última hilera, que ahora se los voy a mostrar. Miren, voy a dejar esta pequeña muestra y este es el movimiento que tenemos que hacer. Las 6 varetas, las 6 cadenitas que quedan aquí, luego, bueno, este está al revés, ¿no? El dibujo, pero no importa, están los puntos bajos ahí, esta pata para arriba. Las 6 cadenitas, 2, las 3 puntos bajos, 2 y sigue. Acá se vuelve a repetir, en esta hicimos las cadenitas, los puntos bajos, 2. Cuando termino, cuando ya decidí el ancho que quiero mi bufandita, terminamos con las 6 cadenas como cuando empezamos. ¿Ven? Por eso les mencioné que estaba pata para arriba, porque se vería así, de esta manera, que es lo que fuimos tejiendo. Las 6 y las 6 libres. Luego el dibujito viene ahí cerrando con puntos bajos. Y nos quedarían estas modos de flecos, las distintas medidas de los tallitos de las flores. La verdad, súper bonita, súper fácil con el material que tengan. Tienen puchitos. Vieron que muchas veces nos sobran puchitos, pero también en las tiendas de lanas venden ovillitos pequeños, entonces pueden aprovechar porque es una hilera o 2 máximo por color. Así que esto lo pueden hacer con tantos colores como quieran, con uno, con brillo, sin brillo, como ustedes lo deseen. Espero que les haya gustado, que disfruten de esta bufandita tan linda y tan delicada. Y bueno, a jugar con nuestra agujita. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias, nos estamos viendo en otro tutorial y tejan mucho para disfrutar de su día. Un besito, chao.